Buenos días. Nacida a final del siglo XIX, superó un desafío físico para entregar su vida por completo a Dios. Su legado más grande es la fundación de la Congregación de Siervas de Jesús, que ha dejado unas obras importantísimas en educación y obras sociales. También estamos hablando de la Madre Carmen Rendiles, la Madre Carmen de Venezuela. Hoy en estudio tenemos a Juana Antonia Benítez. Ella es exalumna del Colegio Belén y la conoció en vida. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Es un placer tenerla en estudio. ¿Cómo fue esa relación con la Madre Carmen? ¿Cómo es haberla conocido personalmente? Bueno, haber conocido a Madre Carmen, por supuesto, es un privilegio enorme, ¿no? Porque, no todo el mundo conoce en persona a un santo, que va a ser nuestra santa, nuestra primera santa muy pronto. Pero, fue una persona realmente muy, muy especial. Y bueno, te contaba fuera de cámaras que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que Madre Carmen era muy, muy, muy especial con todos los que estábamos siempre cerca de ella, tanto que todos pensábamos que éramos los predilectos de Madre Carmen. Yo me enteré que no lo era hace realmente muy poco, porque me enteré que todos eran los predilectos de Madre Carmen. Y eso, bueno, para una niña de entre 6 y 12 años, pues es realmente muy especial que una persona como ella pues se fijara en uno, pues, ¿no? ¿A qué edad entró al Colegio Belén y cuánto tiempo compartió con la Madre Carmen? Debo haber estado en el Colegio Belén, bueno, toda la primaria la estudié en el Colegio Belén, en esa época no había bachillerato, y yo haber entrado 4 o 5 años, debo haber salido de 10, 11, 12, pero mi contacto con las Siervas de Jesús pues fue siempre bastante cercano, y a Madre Carmen la vi hasta, no sé, 1 o 2 años antes de que ella falleciera, porque uno como exalumno trataba de coincidir en el Colegio Belén cuando las hermanas nos contaban que ella iba, en mi caso la hermana San Luis, que de hecho es la hermana de sangre de Madre Carmen, ¿no? También una mujer muy, muy especial. ¿Cómo era la personalidad de la Madre Carmen? Mira, era una mujer muy dulce, muy dulce. Una mujer con una mirada que te infundía mucha paz, mucho amor sobre todo. O sea, Madre Carmen era una persona muy amorosa, y uno se sentía como bien, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además siempre estaba pues risueña, siempre había como un gesto de alegría, alegría que no es una alegría del mundo, sino una energía que creo que viene realmente de adentro, ¿no? Y eso se va pegando, eso se va sintiendo no solamente en la madre, sino en toda su institución, pues, ¿no? Hay pocas gentes que pueden, o pocas personas que pueden decir que se han montado en un vehículo con un santo. Usted sí. Tuvo la oportunidad y digamos el privilegio de haber acompañado varias veces a la Madre Carmen en su vehículo. Sí, no una vez, sino muchas veces. Y recuerdo que lo primero que hacíamos al montarnos en el carro era rezar el rosario, cosa que, bueno, uno trata de mantener en el tiempo y acordarse del legado que ella que nos dejó, pues, ¿no? Y creo que lo hace toda la institución, o sea, creo que no es una cosa que nos llevamos los exalumnos, sino que lo debe haber aprendido más de uno. ¿Recuerda alguna anécdota en especial de esos viajes en el carro? Sí, mira, por ejemplo, el día que ellas adquirieron el Tabor, que es una casa de retiros de las hermanas, creo que hoy en día funciona el noviciado allí, Madre Carmen salió del Belén y yo le pedí que me quería ir con ella. Estoy hablando de una niña. Y recuerdo que ella simplemente se volteó y dijo, díganle al doctor Benítez que yo le llevo a Juana Antonia para su casa. ¿A su padre? A mi padre, ¿no? Entonces, y bueno, en mi casa, ¿sabes? Que yo estuviera con Madre Carmen no había que pedir permiso, pues había que simplemente entender que yo me había ido con Madre Carmen. Y bueno, fue muy lindo, ¿no? Realmente, esa y otras muchas veces que yo me voy con usted y me iba, pues. Es importante la anécdota que contaba al principio de que usted pensaba que era la hija predilecta o la alumna predilecta de Madre Carmen, pero todas las eran. Tenía la capacidad la Madre Carmen de estar, digamos, pendiente de cada una de las alumnas. Sí, bueno, te contaba eso porque o sea, uno sentía que uno llegaba, yo por ejemplo, Madre Carmen llegaba al colegio y yo ese día no tenía clase. O sea, yo me iba con Madre Carmen para arriba y para abajo hasta que, bueno, alguien le ponía orden al asunto y me mandaba para el salón, ¿no?
pero tú vas escuchando a medida que va pasando el tiempo y tú vas contando, no, que yo era la hija predilecta de Madre Carmen. Mentira, todas eran, porque entonces la otra cuenta lo mismo y tú escuchas a una de las religiosas que las conoció como la hermana Rosa María y entiendes cuentos de que ella hizo cosas especiales para el matrimonio de la hermana Rosa María o de la hermana Teresita, que fueron hermanas que uno conoció en aquella época y que todavía están vivas. Bueno, la hermana Rosa María es la vicepostuladora de la causa, de hecho. Y bueno, te das cuenta que no era, que sí eras especial, pero es que todas eran especiales, porque ella tenía esa capacidad de amor tan bonito, ¿no? Que siempre le transmitía ese cariño, a todos nos gusta ser especiales para alguien. Y ella pues tenía muchos especiales y no nos dábamos cuenta, que era lo más bonito. ¿Cómo era la relación de la Madre Carmen con las docentes del Colegio Belén, con las otras hermanas? Bueno, siempre, como te comento, siempre era muy linda. Ella les tenía como para preguntarles, oye, ¿cómo sigue tu hermano? Incluso para nosotros también, para el colegio. O sea, cuando yo entré en el colegio, mi mamá estaba en estado de mi hermano menor. Y bueno, era un embarazo difícil, entonces ella estaba, ¿cómo amaneció tu mamá? ¿Y cómo sigue tu mamá? Y, ¿sabes? Siempre estaba como pendiente de qué ocurría y no solo ella, es algo que ella le enseñó a la institución. O sea, yo siento que, como dijiste al principio, uno de sus mejores legados es haber fundado las Siervas de Jesús. Pero resulta que las Siervas de Jesús se parecen a Madre Carmen. O sea, tú sigues viendo ese interés por la gente que los rodea, por la gente que está cerca de ellas, que siempre están como pendientes de lo que está pasando. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿No? O sea, en verdad como que les importa. Y es que les importa a mucha gente y uno siempre sigue sintiendo que es especial. Y además ese vínculo fuerte, digamos, con la institución y con la congregación, porque muchos años después de haberse graduado del colegio, usted sigue vinculada, está construyendo o contribuyendo a construir el archivo histórico de Madre Carmen. ¿Podemos hablar sobre eso? Estoy poniendo un granito de arena, realmente estoy bajo las órdenes de ellas que lo vienen manejando y bueno, yo simplemente hago esto, ¿no? Pero sí, por mis manos han pasado en estos días muchos documentos que uno va leyendo, porque no puede perder la oportunidad de leer cosas que no todo el mundo tiene el chance de leer. Y bueno, te vas dando cuenta de muchas cosas que no sabías de Madre Carmen, de ¿cómo se llama esto? De obras de caridad que tenía, de colegios que están fundados en todas partes de Venezuela, de Colombia, o sea, que yo tampoco lo sabía. O sea, que realmente la institución, una vez que desaparece Madre Carmen, no desapareció el legado. O sea, siguieron siendo como una extensión de esa forma de ser. ¿Qué cosas curiosas ha podido encontrar en ese archivo histórico que nos pueda comentar? No solamente curiosas, algo relevante. Bueno, por ejemplo, leí la parte médica de los últimos días de Madre Carmen y cómo llevó estoicamente ese dolor, porque entiendo que había mucho dolor dentro de esa partida y ella pues siempre estaba, a pesar de su dolor y a pesar de su momento, contenta y pendiente hasta de un paciente que estaba cerca de donde ella estaba hospitalizada. Entonces, sabes, sigue siendo realmente asombroso cada una de las cosas que tú vas aprendiendo. Sabemos que la vio poco tiempo antes de que falleciera, de eso vamos a conversar al regreso de la pausa comercial. Nosotros necesitamos hacer un muy breve corte, usted no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión, ya venimos.
Continuamos con más de Entrevista a Venevisión. Estamos conversando sobre la vida de la Madre Carmen Rendiles, la Madre Carmen de Venezuela. Estamos en estudio con Juana Antonia Benítez. Ella es exalumna del Colegio Belén y además conoció en vida a la Madre Carmen. Y antes de irnos al corte comercial, yo le hacía una pregunta. Usted la vio pocos años antes de que falleciera, antes de que dejara el cuerpo físico. ¿Cómo fue ese último encuentro con la Madre Carmen? Nosotros, algunas de las exalumnas siempre estábamos como pendientes de cuando ella pasaba por el colegio, y en esa oportunidad pues me avisaron y yo fui al Colegio Belén, y bueno, el Belén está en Ceucán y yo iba a Altamira. Entonces bueno, en el Belén la saludamos, no sé qué, estuvimos un rato compartiendo con ella, y bueno, ya de partida pues ella salió y yo me iba, y ella me dijo: ¿dónde vas? Otra vez, volviendo a estar pendiente de todo, y me dejó en Altamira. Fue la última vez que la vi, pues, ¿no? Realmente me dejó en la puerta de la casa, de una casa del Opus Dei, y me dijo: ahí te van a atender bien. En el corte pasado estábamos conversando también sobre que está trabajando en el archivo histórico que se está construyendo de la Madre Carmen, y tuvo la oportunidad de leer, digamos, los testimonios médicos, los exámenes médicos de los milagros que se le atribuyen a la Madre Carmen, en los cuales ella intercedió. ¿Puede relatarnos sobre esto? Bueno, sí, mira, a veces uno como persona normal y corriente, pues escucha el milagro de Trinet, de Fabiola, que quizás es un poco menos conocido porque, bueno, tiene también menos tiempo, ¿no? Pero uno, se queda como que en la primera capa, ¿no? Pero en ese archivo histórico tuvimos que escanear toda la historia médica de ellas, y tú dices: wow, o sea, esto no fue un milagrito, eso es el milagro, pues, ¿no? En ambos casos eran cosas importantes, pues. Fabiola, por lo que tú vas leyendo, estaba realmente bastante afectada, por ejemplo, y en el caso de ella me llamó mucho la atención que no era una cosa de un día, o sea, realmente ella fue decayendo hasta que, bueno, yo siento que por lo que leí que ya como que no había muchas más esperanzas para hacer con ella, y que de la noche a la mañana ella llame a su tío: hola tío, soy Fabi. O sea, realmente es una cosa que llama la atención, ¿no? O sea, no es un milagrito, o sea, ninguno de los dos, ¿no? Pero, bueno, los milagros nunca son milagritos, pero fueron de verdad impactantes, a mí me parecieron impactantes. Si usted tuviera que resumir el legado espiritual de la Madre Carmen, ¿cómo lo haría? A ver, quizás te pudiera decir que a ver, hay una imagen que a mí siempre me viene un poco a la memoria, y es ver a Madre Carmen en la capilla del Colegio Belén rezando. Ellas se sentaban a rezar y uno sentía que no se movía, o sea, además de que siempre tenían una posición, ahora entiendo que ¿cómo se llama esto? Forzada para que el cuerpo también rece, de alguna manera, no sé si se entiende. Y ella no se movía. Yo decía: ¿estará dormida? No se movía, estaba rezando. Bueno, estaba haciendo lo que más le gustaba en la vida, ¿no? Hablar con Dios. Si pudiera contarnos alguna otra anécdota que nos pudiera ayudar a describir esa personalidad de la Madre Carmen, cómo era, digamos, en el trato, cómo era su humor, digamos, cómo se dirigía a las demás personas, a las alumnas, a las profesoras. Bueno, es que es un poco lo que te contaba hace un ratito, o sea, cuando de Madre Carmen llegaba todas, ¿sabes? Había fiesta, ¿no? A pesar de que estábamos en el colegio, pues por supuesto a la hora del recreo y en algunos otros momentos, pues siempre nos congregábamos a su alrededor, y ella siempre tenía como un detalle para con nosotras, un caramelo, había una amiga que quería llamar por teléfono a su casa, y en el Colegio Belén había un telefonito y uno ponía un mediecito, se me cayó la cédula, y le daba uno al teléfono para poder
hablar. Y ella se ve que quería llamar a su casa y no tenía cómo en ese momento. Y Madre Carmen se metió la mano en el bolsillo y le dio el mediecito para que ella pudiera llamar a su casa. Es ese estar pendiente de los demás que ella siempre tenía a mano, pues, ¿no? Y bueno, yo siempre he hecho broma y digo que realmente uno vivía ahí como en una burbuja. Cuando sales al mundo, el mundo es diferente, ¿no? Pero bueno, uno trata de llevar ese legado al mundo y es una manera también de expandir lo que ellas como congregación son. Ya se acerca el día, digamos, principal, el día de la canonización, en que oficialmente la van a hacer santa. ¿Cómo se tienen que preparar los feligreses, los devotos, para ese gran día? Bueno, yo creo que tendríamos que tratar de meternos un poco en el hecho como tal de la canonización, no solo de la canonización de Madre Carmen, pero también la de José Gregorio. O sea, José Gregorio también pues ha sido un gran santo y Madre Carmen era devota de José Gregorio. O sea que creo que deberíamos de hacer oración para poder prepararnos para ese momento, ¿no? Y internalizarnos. Son nuestros, son venezolanos, son los primeros, pero creo que no los únicos. Creo que también allí hay otros tantos que tienen que ese camino muy cerquita. Y Venezuela en general siento que está llena de gente buena, y sí que hay muchos santos ocultos. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim, a ti por la invitación, y bueno, realmente fue un honor para mí haber estado con ustedes aquí y transmitirles un poco de ese carisma que Madre Carmen nos transmitió a muchos de los que estuvimos cerca de ella. Espero que les haya sido útil. Conversamos con Juana Antonia Benítez, exalumna del Colegio Belén y quien conoció en vida a la Madre Carmen de Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.